Dos cosas, delitos y pecados. ¿Cuántos saben que Cristo murió por sus pecados? Pero ¿cuántos saben que Cristo murió por sus delitos? No es lo mismo delito que pecado. Y es lo que vamos a aprender hoy. Los pecados se perdonan, los delitos se anulan. Repita conmigo, los pecados se perdonan, los delitos se anulan. No es lo mismo el proceso de perdonar un pecado, porque Jesucristo cuando muere en la cruz, Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero los delitos, ¿qué es un delito? Porque un pecado es todo aquello que yo cometo que ofende a Dios. Pero muchas veces yo soy ignorante de esos pecados. O sea, yo me acuesto con mi novio y yo pienso que eso no está mal, pero estoy pecando. ¿Me estoy haciendo entender? Porque hay una ley de Dios que estoy violando, pero yo no sabía. Yo no sabía que eso era fornicación, yo no sabía, pero estás cometiendo un pecado. Pero un delito, cuando hablamos de delito nos vamos a la parte legal. Y un delito es cuando yo ya tengo conciencia de que eso no debo hacerlo y lo hago. ¿Estamos entendiendo la diferencia? A veces pecamos conscientemente, pero el delito es cuando a mí ya me han dado una orden. Usted le dice a alguien, usted se sacó el carnet de conducir y usted no puede conducir embriagado, no puede pasarse el semáforo en rojo. ¿Usted qué cree? ¿Eso es un pecado o es un delito? ¿Y qué pasa con los delitos? ¿Tienen consecuencias o no? Usted sabe que existen leyes penales y leyes ¿qué? Civiles. ¿Las leyes civiles lo llevan a usted a la cárcel? No, las penales sí. Y aquí cuando hablamos de delito estamos hablando de consecuencias penales. Y aquí el apóstol Pablo dice, una de las cosas que Jesús hizo por nosotros es que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos. La palabra muerto quiere decir que estamos en una condición de maldad. En nuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos, ¿qué? Delitos y pecados. ¿Y qué son los delitos en verdad? Porque ese texto nos lleva a Colosenses 2:14, que yo sé que muchos se lo saben. Porque Jesús dice que una de las cosas que Él ganó cuando murió en la cruz es anulando el acta de los decretos. Esa palabra decreto está ligada con delitos. No es que Jesús perdonó solo mis pecados, es que Él vino y anuló los decretos, los delitos que había contra mí. Había un acta. Colosenses, ahora lo vamos a leer 2:14 y 15, dice anulando el acta de los decretos que era contraria y clavándola en la cruz. Usted sabe que un acta de decretos se usaba bajo el Imperio Romano y en la antigüedad. Por eso a Jesús le ponen aquí. ¿Qué le ponen aquí a Jesús? ¿Por qué Jesús a nivel legal lo matan? ¿Por qué? Porque supuestamente Él se hizo rey y ya había un rey. Entonces, al ponerle rey de los judíos, le estaban diciendo la causa del delito por la cual lo mataban, según ellos. Porque ya estaba César de rey y no podía haber otro rey. Entonces, si él se proclamaba como rey, él estaba cometiendo ¿un qué? Delito. Y por eso ponen el rey de los judíos y lo ponen en 3 lenguas. Y le dicen los fariseos, dicen, no, diga que él dijo, no, ya lo escribí, así se queda. Pero supuestamente esa fue la causa del delito. Y cuando una persona cometía infracciones, tenía delitos, le colgaban que un acta. ¿Un acta de qué? De decretos. ¿Esos decretos qué son? De delitos. Y en esa acta, a todos los que mataban, le ponían la causa de los delitos, por lo cual era digno ¿de qué? De muerte. Pues eso lo vino a anular también Jesús. Y usted me dirá, ¿pero cuáles decretos? ¿Cuáles delitos? Si yo he sido un trocito de pan toda la vida. Unos cuantos pecadillos que habré cometido por ahí. Pero yo no he hecho nada malo. Y hoy vamos a estudiar 3 decretos. En la Biblia hay cantidad de decretos. De una vez le digo, nosotros no podemos establecer decretos. Un decreto solo lo puede establecer una autoridad. Por eso cuando uno dice, tu decreto, usted no tiene autoridad para decretar. Usted no puede establecer decretos.
Nosotros no podemos establecer decretos porque un decreto solo lo puede establecer alguien que se le ha dado autoridad para hacer eso. ¿Entendemos todos los errores que cometemos? Y vamos a estudiar 3 decretos, que no se vayan a asustar conmigo, por favor. Usted sabe que toda la tierra se pobló de 3 personas. ¿De qué personas se pobló la tierra? ¿Quiénes lo saben? No, ¿de quién? De Noé, muy bien. Toda la humanidad viene de 3 descendientes. Sem, que son los judíos, los semitas, porque viene de Sem, Can y Jafet. Después que Noé sale del arca, resulta que el Noé le dio por emborracharse. No, hizo un vinito, se pegó unos. Y hubo uno de sus hijos que lo vio desnudo. Y en vez de cubrirlo, se burló de él. ¿Y qué hizo Noé? Lo maldijo. Decretó sobre él que él sería siervo de siervo a sus hermanos. ¿Usted sabe de dónde viene la raza negra? ¿Usted sabe por qué a nivel mundial? Yo lo que les quiero transmitir es que todo lo que se decreta espiritualmente se materializa en la tierra. No es casualidad que haya en el corazón del ser humano. Mira, cuando Dios establece un decreto, solo Dios mismo lo puede quitar. No es casualidad que hay personas que ven a una persona negra y hacen así. No es casualidad que hay personas que consideran que las personas de raza negra están por debajo. ¿Estamos entendiendo? Eso no es casualidad. Eso fue un decreto. Fue un decreto establecido. Por eso yo dije, voy a hablar de cosas que igual no gusten, pero es la verdad. No es que hayan esas expresiones y cómo va a ganar más que yo, va a vivir mejor que yo si es negro. Si hay un decreto que siervo de siervo serás. Hay una realidad espiritual sobre los descendientes de Canaán, que ellos tienen que ser siervos. Y por eso siempre ha ocurrido, la única raza que fue esclavizada de la manera que fue esclavizada fue la raza negra. ¿Eso es casualidad? Se estableció ¿qué? Un decreto. Vamos a leerlo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? No se asuste. No se asuste. Amén. Capítulo 9, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Génesis 9, 24. Génesis 9, 24. Entonces eso hace que aunque usted quiera alcanzar otra posición, usted me dirá, no, pero si hay muchos que tienen dinero, pero ya no es el dinero. Es el concepto, me hago entender, el concepto de un pensamiento de que tú tienes que estar siempre por debajo. ¿Es mentira? ¿Me lo estoy inventando? Eso está en la mente, porque eso fue decretado espiritualmente. Génesis 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Qué dijo? Siervo de siervo serás a sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los descendientes de las otras razas. ¿Quién es la raza que normalmente se ha considerado inferior? ¿Es así o no? ¿Nos lo estamos inventando? Los descendientes de Canaán. Dijo, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por el Señor Dios sea Sem. ¿De dónde vienen los judíos? De Sem. ¿Son benditos o no son benditos? ¿Son prósperos o no prósperos? Un judío llega a un lugar y es prosperado, porque eso es espiritual. ¿Estamos entendiendo esas verdades espirituales? Bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán. ¿Qué? Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas Sem y sea Canaán su. Y vio Noé, y vivió todo eso. Dios puso, dice en el 27, dice, engrandezca Dios a Jafet
el otro hijo, y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. O sea, Noé decreta sobre ellos maldición. Y todo esto es lo que nosotros vemos materializado a través de muchas generaciones. Un desprecio, un pensamiento de tú tienes que estar, tú eres menos que yo, eso ya está establecido. Hermanos, y cuando Dios establece algo, un decreto, solo Dios lo puede quitar. Solo Dios. Por eso dice, si alguno está ¿qué? En Cristo. Hermanos, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay negro, ya no hay blanco, ya no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo. Hermanos, cuando yo me uno a Cristo, no importa los decretos que hayan establecido sobre mi vida, yo vengo a ser libertado de todo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, la importancia y la valía que es unirme a Cristo. Porque hay decretos espirituales. Mira, todas las personas antes de llegar a Cristo están muertos en delitos y ¿qué? Y pecados. Todo mundo tiene, mira, hay familias que tienen decretos de muerte sobre ellos. Que no tiene otra, porque el decreto es algo específico. El decreto es una ley que se establece de una manera específica sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad. Y esos decretos espirituales no permiten que tú avances. ¿Sabes por qué? Porque tú todavía no estás en Cristo. ¿Cómo se rompen los decretos? Uniéndome a Cristo. Yo he conocido familias que todas las mujeres separadas, o todas divorciadas, o todos pobres. Todas esas cosas están establecidas espiritualmente y por eso Cristo vino a anularlo todo. Cuando yo me uno a Cristo, todo decreto queda anulado. Por eso mi vida va siendo bendecida, mi vida va siendo transformada. No es que porque mi familia fue pobre yo tengo que ser pobre, no. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan y un diseño establecido.